Al mal tiempo buena cara se dice, ¿no? Mira, estamos en el hipódromo de Vancouver. ¡Qué nivel! Vamos a tirar unas apuestitas a ver si recuperamos la ganancia. A ver cuál. El cara blanca, le vamos a apostar de cara blanca. Hoy me preguntaron, ¿qué querés comer? Le digo, no, yo como cualquier cosa. Me dice, ¿pero qué te gustaría comer acá? ¿En Canadá? Y digo, bueno, yo amo el salmón. Me dice, nosotros queremos sushi. Le digo, bueno, comamos sushi. Y mira, salmón. ¡Qué grande! Y en esta bandejita no sé qué hay, así que bueno. Ya es un poco complicado, la verdad. Está pesado andar con una sola mano. Pero bueno, es parte del viaje, parte de la aventura. Parte de la aventura y de lo que se viene, de lo que sigue. El primero en entrar por discapacidad. Mira toda la gente esperando y yo pasando. A las 4 ya están volando, casi. Hola. Sí. Saeed Anwar Ali, Mr. Lubna Anwar, Harminder Singh Basin, Harbin Kapoor Basin, Singh Gill. Ah, el otro, sorry, el segundo. Ya me asusté con... ¿Dónde te lo pongo? Ay, thank you. Nada. Ay, qué bueno, gracias señor. Miren, people, asistencia especial, como me siento que me hubiese pagado la VIP, así, entro, no hay nadie. Ah, te voy a cagar para subir la mochila allá arriba, solo el porte equipaje, ahora que no hay gente. Miren, todo para mí solito. Vamos a hacer twerk. Bueno, la verdad, people, ya llegando, estoy rumbo a casa, el avión rumbo a... Estuve 24 horas esperando de Vancouver a Los Ángeles. En Los Ángeles estuve esperando 24 horas. Y bueno, ahora estamos yendo a casa. La verdad es que contentos. La familia no sabe, porque nada, se iba a preocupar, así que no dije nada en casa. Hoy. Hola. Hello. Bienvenido. ¿Qué número de asiento tienes? 20F. F. Es al centro de la fila 20. Así que Ah, ¿no puedes me ir puedo por quedar acá? cualquier pasillo. Estamos hoy día. Nah, es chiste. Nah, ya quería el VIP, ¿no? Claro, mira. Mira esta pantufla tiene. Esa pantufla se la llevo de regalo a la nona, ¿sabes cómo quedo? Como un campeón. Oh. Qué bárbaro, gente. Pasé primero. Qué lindo. ¿Saben? Para mí solo, me siento no sé, impresionante. Siempre lo primero, guarda el pasaporte, no va a perder el pasaporte ni los tickets de avión, que hace un cagadón. Entonces siempre bolsillo primero. Por favor, en este momento se está efectuando el abastecimiento de combustible. Estoy hablando, por su seguridad, por favor, debe mantener sus piloto, cinturones de seguridad estoy hablando. desabrochados. Voy a contar rápido algo. Me encanta cuando los aviones tienen estos auriculares y vienen con tele, así se hace re divertido. Pero siempre en el avión tengo un miedo de quedarme dormido cuando pasan repartiendo la comida, porque los aeropuertos la comida es súper cara, súper. Entonces a veces viene la chica repartiendo comida y digo, si una vez me quedo dormido y no me dan de comer, claro, después no. En el aeropuerto te gasta un montón de plata ahí en comida, entonces siempre como en el avión rogando que me den de comer, que me den de comer. Una eternidad más tarde. Ahora ya estamos en Córdoba y estamos llegando a la parte crítica que siempre me da miedo, pero acá vienen mis cajitas. Vienen dos, ya están llegando dos, falta la tercera y falta mi mochila, pero bueno, siempre esta parte cuando pasa la cinta es como sale o no sale, sale o no sale, viene o no viene. Ya tengo dos.
Vamos a cargar todo, que un amigo me está esperando, el Mati. Bueno, tengo una sola mano, voy a cargar rápido esto. Tenemos todo en el carro, no todo, casi todo. Vamos hacia la aduana, vení la aduana y vamos que el Mati nos espera. Acabo de hacer aduana, ¿sabes lo que me dijeron cuando llego a la aduana? Me dicen, no, todo esto lo tenemos que decomisar, porque son restos de un vehículo, no lo podés pasar. Después de rogar y rogar, casi me decomisan todas las partes de la moto, el tanque, el manubrio, todo lo que traía, casi me van a decomisar todo. Miren, acá lo tengo. ¡Ja! Chingue su madre, estamos en Córdoba con la media moto. Estamos en Córdoba, estamos esperando que me vengan a buscar. Llegamos a Córdoba, gente. No puedes hablar con él, ¿no? No sabe qué pasó. ¿Qué se le pasó? Me quebré, boluda. Eso, pero no. Se bota. Estamos yendo a sorprender a la Gaby, la que tuvo tanto miedo que me coman los osos. Vamos a ver qué dice la Gaby. ¿Llorará? ¿Se emocionará? ¿Qué haces? No, No puedo creer que se emocionó. lloró, esta vez lloró. Pero no te esperaba. Sí. Te traigo una sorpresa. Le larga las agujas. Para que puedas ver bien. Bueno, a ver quién es. ¿Estás bajita? ¿Qué te pasó? Oh, ¡Oh, la vieja! te adelantaste. Llegaste al Día de la Madre. Mira, ¿Qué te pasó? me quebré, vieja, la mano. ¿Con qué? ¿Con la moto? No, con otros amigos estábamos andando en unos autitos y... ¿Dónde están las tortas? No, tiene hecha alguna. Ay, re silenciosos son, boludo. Mejor es que vayamos por las casas. ¿Qué? Está haciendo tarde. Ah, ¿y los otros chicos cómo están? GoPro, la cámara. No, el Martín y el Jan. Sí, están adentro. Sí. Da un beso, vieja. ¿Cómo va? Ah, lo saluda primero al Maxi. Ah, anda. A vos se te vio así, no Anda. leía. Anda. Mira. Está roto, dice. Vamos ahí. ¿Qué hace la nona? Está rescatando teléfono. No quiere que la gente use teléfono en la familia. Mira, chorea teléfono. Mira.
Nadie se salva. Ah, pará. Préstamelo. Préstaselo. Bueno, entonces, quiero decirles algo. Hay muchas cosas. Yo soy la mamá, ¿no es cierto? Y hoy es el día mío. Y tengo 5 hijos. Bueno, a los 5 hijos les quiero pedir perdón. A los 5. ¿Te doy la mano, tío? El asado, tío. ¿Quién le corta la carne al bebé? Como hace 25 años, ¿ves? ¿Quién le corta la carne al bebé? Cortamos y le sacamos la grasita, chiquito, para que coma. ¿Qué? Muy buena gente. Ya hace 3 semanas que no agarro la GoPro desde que llegué a Argentina. Ni la toqué, quedó guardada. Ayer la quise agarrar y estaba 0 batería, así que bueno, tuve que poner a cargar. Fue un poco duro estar estos 3 semanitas acá. Ya no, pero bueno, las 2 primeras semanas fueron un poco difíciles. Estaba muy contento de estar con mi gente, estar con mi mamá, mi abuela, mi hermana, mi sobrina, mi novia, mi familia, toda mi familia. Pero bueno, cuando la vida se cambia así en 2 segundos y no es todo tu plan, hasta que lo llegué a entender yo, por ejemplo, fue súper duro, ¿no? Entonces estuve ahí como medio bajón unos días. Pero bueno, también fue entender eso y poder como dejar fluir ese sentimiento, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces nada, tuve en esa etapa. Hoy estoy muy contento porque quiero mostrar algo que ya está en casa. La poderosa Betsy 2, 1,5. Esta es la nueva poderosa Betsy 1,5. Yamaha IBR del 2011. La conseguimos aquí cerquita de nuestro pueblo, de Cosquín. Y bueno, ¿cuál es la idea? Yo me traje, como vieron en el video anterior, todas las partes de mi poderosa Betsy. Y nada, las vamos a empezar a montar. Porque nada, yo hace 2 semanas atrás, cuando apenas compré la moto, la ceñí y yo ya me la quería traer. Entonces le dije a la chica, digo, hagamos la transferencia rápida y me la traigo. Cuando fuimos a sacar turno, había turno para 2 semanas, había que esperar. Y yo estaba súper ansioso y triste porque quería tener mi moto a huevos, ya. Entonces le ofrecí a la chica, le digo, te la pago toda la moto, hagamos un papel y me traigo la moto si querés, para que veas que no la voy a usar, dámela sin llave. Yo no la quiero usar la moto, no puedo manejar, pero quiero tener mi moto en casa. Bueno, al final no se pudo porque la chica esta había tenido malas experiencias. Entonces bueno, pero hoy ya está en casa. Hoy empezamos a armar la poderosa Betsy. Tenía amigos que me habían dicho, Ale, avísame, te vamos a ayudar, pero bueno, hoy estoy solo, no le avisé a nadie. Y ahí empieza esto. Hoy me subí y la saqué. Ahora ya está acá la moto y fue como hoy. Así que nada, ahora empieza la transformación y empieza de vuelta este momento tan mágico para mí de volver a tener la Betsy, que no es así nomás, es algo muy especial que uno tiene adentro y que es difícil de poder explicar a veces. Pero para mí esto es increíble, poder tener la moto. Y yo esos días que estaba medio bajón, yo quería tener mi moto, no importaba no poder manejar, quería tener como un nene que quiere su autito, yo quería tener mi moto al lado de la cama ahí y que esté conmigo de vuelta, ¿no? Así que nada, hoy empezamos de vuelta la aventura con la poderosa Betsy de otro punto, pero empezamos de vuelta. Estoy muy contento.